Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados, a los que vayan a ver este video, desde el lugar que sea, en el momento en el que te encuentres. Te agradezco mucho por la confianza y por siempre seguir nuestro trabajo. El día de hoy vamos a estar proveyendo una respuesta a la respuesta de Roxana Kramer y su análisis que hizo hace pocos días nada más sobre el debate entre Agustín Laje y Gloria Álvarez. Un montón de gente me escribió por privado, en comentarios y demás, tenés que hacer un video, tenés que hacer un video, y obviamente yo conozco mis limitaciones, yo sé hasta dónde puedo llegar, y en el caso de Roxana, obviamente en ese tema particular, y más cuando nos metemos en la filosofía, prefiero quedarme al margen y simplemente llamar a quienes tienen la facultad como para poder hacerlo. Y gracias a Dios, Dios provee siempre a los amigos adecuados y hoy por hoy tenemos la oportunidad de poder charlar con un genio, un crack, un grosso, una persona que como ustedes podrán ver, espero, a ver, los libros que tenés ahí atrás los leíste, ¿no? No es ahí de pantalla como muchos hacen, ¿no? Yo sé que vos los lees. He leído un par. Sería engañoso pensar que yo he leído todos esos, pero sí, muchos he leído, al menos un capítulo sí. Con ustedes, amigos, les presento a Jonathan Ramos. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Santi querido, ¿cómo te va? Un saludo grande y gracias por permitirme estar en este canal tuyo que es tan seguido y bueno, particularmente yo lo sigo hace mucho y lo admiro. Sos muy, pero muy amable, gracias por tus palabras y el placer es mío, el privilegio es mío de poder tenerte a vos, un intelectual de tu talla y poder abordar este tema que en lo personal sinceramente se me complica. Obviamente yo conozco mis limitaciones, sé hasta dónde puedo llegar, pero este video la verdad es que me hizo mucho ruido por una serie de afirmaciones que hizo Roxana y que entiendo que el público que está del otro lado también desea poder oír una respuesta a algunos puntos, al menos yo que he citado aquí, ¿no? Y que voy a pasar a comentártelos. Pero antes, Johnny, comentanos un poquito para la gente que quizás no te conoce, a qué te dedicas, cuál es tu formación. Bueno, mira, brevemente, yo nací en el seno de una familia protestante de corte metodista. Gracias a mi papá he podido tener una formación en teología que he estudiado formal e informalmente. He estudiado historia, me he recibido de profesor de historia y también filosofía, así que soy profe de historia y de filosofía. Me dedico a la investigación, a la escritura. He escrito 4 libros, Revelaciones filosóficas, La antigüedad en poemas, que tuvo muchos premios y reconocimientos en Hispanoamérica, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo, auspiciada por la Secretaría de Cultura de Salta, y Fundamentación de la religión cristiana, que ese libro lo presenté en el Cabildo de Salta el 31 de octubre del 2017, a 500 años de la Reforma Protestante. Mirá qué interesante. De hecho, les aviso a todos los que están del otro lado, con Johnny vamos a hacer un capítulo, y cuando digo vamos, o sea, estoy hablando de multitud, obviamente yo voy a ser solamente un interlocutor, nada más. Eh, con Johnny vamos a hacer un capítulo donde vamos a estar hablando un poco acerca de si está justificada la reforma protestante, porque hay mucha gente, bueno, que tiene sus dudas, ¿no? Yo también tengo las mías con respecto a algunos puntos en particular, y luego también vamos a estar abordando un poco acerca de qué es la iglesia, eclesiología, ¿no? Porque suelen nuestros seguidores católicos muchas veces poner ese tipo de comentario, ¿no? Que dicen, bueno, pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Y obviamente esa pregunta debe de tomarse con compromiso y tratar de proveer una respuesta comprometido con la verdad y con honestidad. Así que prontito nada más vamos a estar subiendo esa charla que vamos a tener con Jonathan, así que prepárense. Johnny, a ver, yo no sé si vos viste el comentario de Roxana Kramer al debate de Agustín Laje y Gloria Álvarez. Sí, Santi, yo lo vi, además fui el primero en reaccionar. Reaccioné a las 5 o 6 horas de su video. Hice yo uno particular en mi canal de YouTube que se llama Jonathan Carlos Ramos, al cual he respondido a todas las falacias de Rosana Kramer. Sí, sí. Mira, a vos que estás del otro lado, si querés empezar a seguir a Johnny en sus redes sociales, voy a dejar en la descripción de este video el link que te va a conducir a su canal para que puedas ver todo lo que constantemente él está subiendo.
Johnny, ¿qué te parece si arrancamos con al menos algunas de las afirmaciones que hizo Roxana en su video que al menos a mí me llamaron la atención y que creo que deben de proveerse una respuesta? Obviamente si vos luego tenés algún que otro punto más para sumar a lo que yo anoté, estás en toda la libertad de poder marcármelo. ¿Te parece? Al pelo, Santi, dale. Bueno, a ver, obviamente esta respuesta no va a ir acompañada del video de Roxana porque es un video, si yo no me equivoco, de casi una hora o un poquito más. No recuerdo muy bien cuánto tiempo es, pero sí sé que gira en torno a la hora. Entonces, sentarnos a reaccionar a la reacción de Roxana hubiera sido muy largo y tedioso. Entonces, anoté algunos de los puntos más importantes, o al menos los que yo considero que son así. Primero, Johnny dice, no solemos llamar agresión a lo que se hace a entidades no sintientes. O sea, aquello que se le hace a las entidades no sintientes no les solemos llamar agresión. Por ende, el principio de no agresión que hablaba Agustín y que le mencionaba a Gloria con respecto a el feto y cómo no debería de agredirse a su persona, no debería ser considerado. O básicamente esa es la idea que desliza. Bien, Santi, lo que hay que entender antropológicamente que es el hombre. El hombre es un ser hilemórfico. La palabra gile significa en griego materia, morfé significa forma. La materia en el hombre se llama cuerpo, la forma en el hombre se llama alma. El alma es el acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida. La carne puede ser carne de cerdo, de perro o de ser humano. ¿Qué es lo que hace que la carne aparezca teniendo una determinación? La forma. La forma es forma sustancial. La forma sustancial del hombre es el alma. Y esa forma es metafísica. Es decir, si nosotros hacemos un análisis del ADN del ya concebido en su primera etapa, vamos a notar que es de la especie humana. Bueno, ¿qué hace metafísicamente que su esencia sea esencia humana? La forma. Y físicamente el ADN. O sea que tenemos la información física a través del ADN y la información metafísica a través de la forma. Todos los cambios que se van a ir dando en el individuo no son cambios sustanciales en términos de su forma sustancial, porque todos los cambios van a producirse al modo de la esencia humana. Es decir, si yo me corto el pelo, sigo siendo humano. Si yo pierdo una oreja, por ejemplo, sigo siendo ser humano. Es decir, va a cambiar la figura, que es física, pero nunca va a cambiar la forma, que es metafísica. Esa forma natural, esa forma de la naturaleza, tiene sus potencias. Es decir, el ser humano, por pertenecer a la especie, puede hablar, puede pensar, puede elegir y puede sentir. Entonces, esas operaciones, hablar, pensar y sentir, dependen de la naturaleza. El hombre habla, piensa y siente porque pertenece a la especie humana. Esta es una concepción realista, naturalista del hombre, y la concepción de Roxana Kramer, que es positivista y socialdemócrata, es que no hay una naturaleza del cual las operaciones dependan, sino que son las operaciones las que hacen a la naturaleza. Entonces, el hombre se hace pensante pensando, se hace hablante hablando, se hace volitivo eligiendo. Entonces, lo primero para este tipo de filosofías es el acto segundo, que es la operación de hablar o de sentir, y después la naturaleza. Bueno, eso es absurdo. Es como pensar que el peral se convierte en peral cuando da la primera pera. En realidad, el peral da la primera pera porque ya fue peral desde que fue plantado en la tierra, ¿no es cierto? Entiendo, entiendo. A ver, obviamente algo ya has deslizado en esta primera respuesta, pero nobleza obliga y tengo que hacerte la pregunta, ¿no? En un momento se afirma que el feto es una persona en potencia. ¿Qué podrías decir al respecto y si podés agregar algo a tu respuesta anterior? Bueno, en realidad decir que el feto es una persona en potencia es sostener que el feto puede llegar a ser un ser humano. En realidad, el feto ya es un ser humano porque la cualidad de la humanidad se lo da la forma sustancial. Esa forma sustancial se va a permanecer inalterable desde la concepción hasta la muerte. Solo en la muerte desaparece la persona humana y comienza los restos mortales. El cuerpo muerto es el resto mortal del ser humano viviente. Pero mientras el hombre sea un animal, un viviente, racional y político,
es una sustancia individual de naturaleza racional. Es por su naturaleza que el hombre es lo que es, y no por sus actos segundos. El acto primero es el acto de existir, y el hombre existe al modo de su esencia, lo que dirían los clásicos, in linea essendi. El hombre, el ente humano, participa del ser, y nosotros participamos del ser al modo de nuestra esencia, y nuestras operaciones, como ya dije, hablar, sentir, pensar, caminar, razonar, dependen de una naturaleza previamente dada. Es decir, nosotros los hombres no podemos tener cualquier operación. El hombre no puede volar como las palomas, por ejemplo. Esto que nosotros decimos, mucha gente se va a reír y va a decir, este filósofo dice verdades de perogrullo. Bueno, ante la época de la posmodernidad y de la posverdad, donde se cuestiona incluso la naturaleza biológica del hombre, tenemos que volver a repetir verdades que parece que son obvias, pero ya no lo están siendo tanto, Santi. Entiendo, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tenemos que pelear para defender la idea de que el pasto es verde, decían, ¿no? A ver, siguiendo la misma línea, se desliza también otra afirmación que es, en definitiva, el ser humano es un cadáver en potencia. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación o cuál es tu opinión al respecto? No, bueno, esa afirmación es verdad. O sea, Heidegger, por ejemplo, sin acudir a la autoridad, pero haciendo alusión, por ejemplo, a un filósofo, él decía, el hombre es sein zu Tode, es ser para la muerte. Siempre estamos orientándonos hacia la muerte, ese es nuestro destino inmediato, la muerte. Así que estoy de acuerdo que el hombre es un ser mortal, es decir, es un cadáver en potencia. De hecho, Heidegger dice, cada día nos parecemos más al cadáver que seremos. No, en eso no estoy en desacuerdo, pero el feto es un ser humano en acto. Perfecto, buenísimo. Otra de las afirmaciones que hace es la siguiente. La vida no es suficiente para afirmar derechos. Pero, perdón, reformulo. La vida no es suficiente para asignar derechos. ¿Qué dirías al respecto? Y personalmente, a ver, no sé si vos lo viste de esta manera, ¿no? Pero de manera ambigua se utiliza la palabra vida, ¿no? Porque en la afirmación de Agustín está siendo claro que está hablando de la vida de la especie humana, pero Roxana parece hablar de la vida en general, ¿no? No discutir el tema particularmente de la especie humana. ¿Qué dirías al respecto? Bueno, ahí está uno de los problemas de la ambigüedad en el lenguaje, del movimiento pro vida, que le dicen sí a la vida. Nosotros los humanistas le decimos sí al ser humano, porque en realidad el sujeto de derecho, Santi, no es la vida. En ese sentido, Roxana tiene razón. El sujeto de derecho es la especie humana. Es la humanidad del hombre la que tiene derechos, porque la humanidad del hombre, la humanitas del homo humanus, dicen los clásicos, tiene dignidad. Y tiene dignidad por dos razones, Santi. La razón filosófica es que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio. El hombre no puede ser instrumentalizado para otro fin que no sea el hombre. Entonces, el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio, por lo tanto el hombre tiene valor y no tiene precio como las cosas. Las cosas son un medio para el hombre no es un medio para otro hombre. Y en ese sentido, filosóficamente, Kant, por ejemplo, va a sostener que el hombre tiene valor, la dignidad del hombre es ontológica y tiene valor y es inalienable. Eso es en el ámbito filosófico. Y en el ámbito teológico, aquellos que sostenemos la fe cristiana o judeocristiana, sostenemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa participación en la naturaleza divina nos coloca a nosotros por encima de la creación. Un análisis breve que hace Aristóteles y que prosigue San Agustín, desarrolla lo siguiente. En la escala de dignidades, las piedras, por ejemplo, solamente existen. En cambio, las plantas, además de existir, viven. El animal, además de existir y vivir, también siente. Y el ser humano, además de existir, vivir y sentir, también piensa. Entonces, en esa estructura ontológica, el alma del hombre es en cierta manera todas las cosas. Esa es la tesis del peripsyché de Aristóteles,
y que retoma Heidegger en el parágrafo 4 de Ser y Tiempo. Extraordinario. Ahora, ¿no te resulta llamativo cuando, a ver, es cierto, cuando los movimientos pro vida decimos, bueno, salvemos las dos vidas, ¿no? Esa palabra vida es ambigua y muchos tienen razón al decir, bueno, pero pará, ¿cómo podés estar a favor de esta vida, pero no de esta otra vida? Por dar un ejemplo, ¿no? Cuando se levantan los movimientos más en defensa de los animales y otras especies y cosas por el estilo. Pero Roxana acá me parece que sabe, pese a la ambigüedad propia del uso, la ambigüedad propia de la palabra vida, creo que Roxana sabe que el argumento es la vida humana. La vida humana posee un valor intrínseco. Y ella parece esquivar esa afirmación y compara la vida humana con la vida, ejemplo, de las bacterias, cuando dice no podríamos tomar antibióticos porque los antibióticos están formados por bacterias y en definitiva las bacterias tienen vida. ¿No te parece un poco deshonesta esta comparación sabiendo que se sobreentiende qué queremos decir los pro vida cuando decimos el valor de la vida humana? Sí, Santi, esto en las falacias formales de la lógica se llama falacia del espantapájaros. Es decir, cuando vos construís o deformás el argumento de tu rival, convirtiéndolo en un argumento absurdo, ¿no es cierto?, banalizando su argumento para poder atacarlo de esa manera absurda, ¿no?, ridiculizarlo. Bueno, eso en falacia es la falacia del espantapájaro, y ella lo sabe porque ella siempre enseña que uno tiene que tomar la mejor versión del argumento del rival y nunca la peor. En este caso ella no está aplicando los principios que supuestamente ella transmite en su canal. Es cierto, completamente cierto. Otra de las cosas que menciona es el derecho de autonomía, ¿no? Ella dice, bueno, cuando dos derechos están en conflictos debemos de optar por aquel que representa el mal menor, ¿no? Y ella parece decir que, bueno, existe este problema con la mujer que desea abortar. Nadie está diciendo que está bien abortar, pero en definitiva es un mal menor, dado que si continúa con el embarazo hay cosas peores que pueden llegar a ocurrir, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Mira, yo me permitiría aclarar que menciono a Kant, a Heidegger o a Aristóteles, ¿no?, como apelación a la autoridad, porque el centro de mi argumentación es la evidencia y la fortaleza del argumento de estos filósofos. Es decir, yo por más que te hable ahora, por ejemplo, de Max Scheler, no quiero sostener que esto es verdad porque lo dice Max Scheler, sino porque lo que dice Max Scheler es evidente, ¿no? En este sentido, Max Scheler, en Ética Material de los Valores, va a desarrollar que todo valor implica un disvalor. Y al implicar un disvalor, todos los valores además tienen una jerarquía. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la vida, la muerte, el asesinato es un disvalor. Si yo digo que la libertad es un valor, la esclavitud y quitarle la libertad a una persona es un disvalor. Pero los valores tienen una jerarquía. Voy a poner un ejemplo, Santi. Vamos a suponer que yo estoy mal del estómago, estoy destruido del estómago, y sin embargo yo sé que tengo en mi libertad la autonomía y el derecho de comerme una pizza con cerveza, por ejemplo. Yo tengo ese derecho, esa es mi libertad, mi derecho de autonomía. Ahora, yo sé que si me como, estando mal de la panza, una pizza y me tomo una cerveza, probablemente empeore mi salud. Y como yo sé que en los valores es más importante mi salud que mi antojo de comer pizza con cerveza, probablemente me haga un arrocito con bife, digamos. Yo entiendo que hay una jerarquía de valores donde la salud es más importante que el antojo y la libertad es más importante, por ejemplo, que el capricho o el deseo, pero también me doy cuenta que la vida es más importante que la libertad. Por un razonamiento muy simple, todos nuestros derechos reposan en que seguimos vivos. Es decir, el hombre vive, la vida es un hecho, pero tiene derecho a seguir viviendo, porque si a mí me quitan el derecho a seguir viviendo, ya no puedo elegir, no puedo pensar, no puedo caminar, no puedo ni siquiera abortar, que es lo que defienden las feministas. Entonces, en esa jerarquía de valores, nosotros sabemos que el derecho fundamental y el valor fundamental es el respeto a la vida humana. Entonces,
cuando hay un conflicto de derechos, siempre en la ley se defiende la vida del más débil. Ese argumento en derecho se llama el indubio. Por ejemplo, ante la duda entre la disputa salarial entre el patrón y el obrero, indubio pro operari, siempre a favor del obrero. Ante la duda de si este acusado es inocente o no, ante la falta de pruebas, indubio pro reo. Ante la duda, a favor del acusado. ¿Por qué? Porque es mejor tener un culpable afuera que un inocente adentro. Ese es el razonamiento del derecho. En este caso, el más débil es el embrión, entonces el razonamiento jurídico siempre fue, ante la duda de no saber cuándo empieza la vida, indubio pro embrione. Ante la duda, a favor del más débil. Y en este caso, el más débil es el embrión. Entiendo, sí, completamente. Y salgo un instante del video de Roxana, y hay gente que dice, a ver, en definitiva, en la vida nosotros sabemos que en ciertas ocasiones está justificado terminar con la vida de otras personas. Hay una justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, porque puede haber un riesgo de muerte. De repente alguien entra a nuestra casa, agrede a nuestra familia, se corre un determinado riesgo y bueno, es como que no está bien asesinar a la persona, pero dado el riesgo, podríamos decir que está justificado. Este principio también podría aplicar al caso del aborto, en donde decimos, no, no está bien abortar, pero si lo que produce el embarazo y luego obviamente tener al niño termina produciendo un mal mayor en la vida de la madre, ¿no? Interrumpiendo, no sé, sus estudios, su vida o cosas por el estilo, que otro ejemplo sinceramente no se me ocurre, ¿estaría en este caso justificado terminar con la vida del niño? Mirá, como ya dijimos, si hacemos un razonamiento coherente, el valor máximo es la vida. No se justifica quitar la vida por otro valor que sea inferior a la vida. Es decir, la vida es el valor máximo y no se justifica quitar la vida a excusa de defender otro valor que es inferior a la vida. Todos los valores son inferiores a la vida y hay un error que incluso cometen muchos pro vida, y es decir que el derecho a la vida no es absoluto, sino que es relativo. En realidad, esto es una falacia, Santi. El valor de la vida es absoluto. Y voy a argumentar por qué. Porque solamente se justifica quitar la vida a una persona para defenderla la vida. Es decir, si por ejemplo alguien está queriendo matar a mi hija y la única manera de defender la vida, no la libertad de mi hija, ¿no?, sino la vida de mi hija, es matarlo al posible asesino de mi hija, se justifica quitarle la vida al posible asesino de mi hija para salvar la vida de mi hija. Claro. ¿Se entiende? O sea, la vida es el valor absoluto y es un derecho absoluto porque solamente se permite quitar la vida para salvar la vida. O sea que si la única razón para quitar la vida es salvar la vida, la única razón por la cual sería válido el aborto, ¿no es cierto?, es en el caso de que sea inviable el embarazo, porque por ejemplo es un embarazo ectópico, ¿no es cierto?, donde si no se aborta va a morir indefectiblemente el niño y va a morir la madre. Es decir, la única razón válida para abortar es que corre en riesgo la vida del niño y la de la madre, pero para salvar la vida, porque la vida es el valor máximo, es que se justifica quitar la vida cuando está en riesgo la vida. No sé si se entendió. Sí, se entendió perfectamente, y esto me permite deslizar una sonrisa al próximo punto que tenía anotado, porque Roxana parece darle una gran importancia a el entorno en el que el niño, sí, bien digo, el niño vaya a crecer, ¿no? Parece darle mucha importancia a si en el lugar en donde fue concebido va a ser amado, si va a poder disfrutar de un bienestar o cosas por el estilo. Entonces ella lo que plantea o desliza por debajo de la mesa es, bueno, si el niño no es amado, si el niño no puede disfrutar de un determinado bienestar y las cosas que necesita y demás, parece estar justificado el aborto. Entonces, ante esto que vos me estás planteando,
permitime deslizar una sonrisa, porque digo, no tiene sentido. Este es el típico argumento de los progresistas de Barrio Norte. Es decir, gente adinerada, bueno, vulgarmente se les llama chetos, que tienen culpa de tener plata y quieren buscar argumentos progres para liberarse de la culpa, ¿no es cierto? Entonces plantean que, bueno, que en realidad la vida humana no tiene valor, sino la vida digna. Entonces, bueno, una persona que no tiene vida digna no tiene valor. Entonces, al pobre que no tiene una vida digna se lo puede matar. Este es lo que Riquet va a llamar la técnica como nuevo régimen ontológico. Es decir, en este capitalismo que supuestamente Roxana combate porque es socialdemócrata, defiende la vida cómoda, la vida placentera, la vida digna. Claro, lo que pasa es que para tener una vida digna primero hay que estar vivo. Ese es el problema. Es decir, hay mucha gente que incluso para defender el aborto me ha dicho, mirá, yo hubiese preferido que mi mamá me aborte antes de haber nacido. Bueno, es tan contrafáctico porque esas personas que desearían haber sido abortados no se suicidan. Entonces aman la vida, o por lo menos se aferran a la vida y quieren seguir viviendo. Entonces es contrafáctico, son argumentos falaces. Johnny, te agradezco un montón por estos minutos. Al menos yo no tengo más puntos que mencionar. No sé si querés concluir con palabras finales sobre este tema. No, sobre este tema me parece que es suficiente. Simplemente felicitarte, Santi, por abrir estos espacios de diálogo, de pensamiento, de reflexión, incluso de disenso, porque veo que la mayoría de los invitados tuyos casi no están de acuerdo con lo que vos pensás, y eso habla mucho de la riqueza y la apertura que tenés en tu canal. Así que solamente agradecerte, Santi, por el canal y por el espacio. Sos muy amable y recuerden todas las personas que están del otro lado, si quieren encontrar a Johnny en las redes, voy a dejar el link del canal de Jonathan de YouTube, ¿no es cierto?, para que puedan acceder y suscribirse. Dios los rebendiga a todos, nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.